Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Tenemos una alternativa a esa limitación que pone la Unión Europea a partir de 2035 respecto a solamente vehículo eléctrico, pero que a lo mejor podemos hacer algo con el de combustión y sería gracias al e-fuel o combustible ecológico. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues aquí viene ese e-fuel que podría sacar las castañas del fuego al coche de combustión que, como sabemos, la Unión Europea limita a 2035 ya su producción, su venta, y sin embargo, al principio, los primeros párrafos de esta prohibición, pues lo que decía es que las emisiones debían ser libres de carbono. Al final ya en lo que queda es que tiene que ser eléctrico, bien por batería electroquímica o por pila de hidrógeno, pero sin embargo, no hay que olvidar que lo que se persigue es eso, es una huella neutra de carbono. Entonces hay fabricantes que están detrás de esto, que no es nuevo, el combustible ecológico. Este e-fuel llevan como más de una década detrás de ello, pero no acaban de conseguirlo porque resulta aún demasiado caro. Sería bueno que se unieran el mayor número posible de interesados y entonces la cosa pues se iría posibilitando. De momento tenemos unos cuantos fabricantes que están detrás de ello y de momento tenemos dos países, Alemania e Italia, que están haciendo lo posible porque se pueda introducir este combustible dentro de la normativa. Y vamos a ver cómo se consigue este e-fuel, pero antes te voy a decir una cosa, y es que si estás pensando en poner fotovoltaica, da igual si vives en una vivienda unifamiliar o en comunidad, pues te voy a dejar mi correo más abajo en la descripción, porque tenemos un colaborador que lleva ya su tiempo haciendo instalaciones, introducido en el mercado, y no pasa nada porque le pidas presupuesto. Así que, como digo, más abajo en la descripción. Y continuamos. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería este e-fuel en el que, como te digo, llevan ya varios fabricantes, varias marcas detrás de ello? Marcas como Audi, como Porsche, como Mazda, Bentley, luego marcas como Repsol, marcas como Bosch. Así que empieza a haber demasiado interesado en este tipo de combustible, lo cual es bueno, porque como digo, si al final participan muchos, cuanto más participen, más se pueden normalizar, más grande puede ser la producción, en fin, todo serían facilidades y aquí la cuestión es cómo se realiza la obtención de este e-fuel. En principio se consigue a través de hidrógeno más CO2, dióxido de carbono. Vale. Ese hidrógeno se consigue del agua de mar a través de electrolisis por energía verde o energía renovable, que sería básicamente eólica y fotovoltaica, como ya te imaginabas. Y por otro lado tenemos la obtención del CO2, que se realiza mediante torres de absorción y se obtiene de la atmósfera. Una vez tenemos, por lo tanto, ese hidrógeno por un lado, ese dióxido de carbono por otro, se van a juntar convirtiendo en metanol. Y este metanol nuevamente se sintetizará en gasolina sintética. Es en este último proceso, metanol-gasolina sintética, donde se va a generar calor. Y este calor se aprovechará para generar un vapor que será el que se utilizará en las torres de absorción para obtener ese carbono de la atmósfera. Y aquí todo se aprovecha. Tendremos finalmente ese e-fuel neutro en huella de carbono. ¿Y por qué neutro en huella de carbono? Porque resulta que por ese tubo de escape sí va a salir ese carbono. Sin embargo, será el equivalente al que se habrá utilizado en esa absorción por parte de las torres de la propia atmósfera. Así que lo que entra por lo que sales, ya sabes lo que voy a decir, lo comido por servido. ¿O creías que iba a decir las gallinas que entran por las que salen? Bueno, pues eso es lo que tenemos. Promete, de momento tenemos esos dos países, Alemania e Italia, interesados en que esto se introduzca en la normativa para que en 2035 se pueda utilizar el e-fuel, pero sin embargo también te digo una cosa, y es que dos países interesados de la Unión Europea, yo creo que cuando esto se proponga habrá muchos más países, o solamente son Alemania e Italia. ¿Qué pasa? ¿Que no hay interés en utilizar el coche de combustión? ¿Por qué? La pregunta sería ¿por qué? Porque si se elimina la huella de carbono, entonces no debería haber un porqué. Así que para mí que esos dos países son más una vez que esto se proponga de una forma oficial. Yo me imagino que esto de momento lo que han hecho ha sido proponer, pero cuando se haga de una forma oficial
Y dentro de la Cámara yo creo que esto debería repercutir en muchos más interesados, o la pregunta sería ¿qué países de la Unión Europea no están interesados en esto? Sería más bien la pregunta. Como decía antes, el e-fuel resulta a día de hoy bastante caro, por lo tanto la penetración no sería tan rápida, pero dentro de esto y dentro de que ya hemos mencionado que ya hay bastantes fabricantes interesados, tendríamos una penetración de forma que en 2025 tendríamos un 4% de cada litro utilizado de gasolina, un 4% sería de e-fuel. Es poco, 2025, pero si vamos a 2035 ya tendríamos un 42%. Eso ya es algo más si estamos hablando de 2035 y 5 años más tarde ya tendríamos ese 100% de introducción en el mercado. Así que si la cosa va bien, pues tendríamos que esperar a 2025 para comenzar y finalmente 2040 para una introducción de 100% del producto o de la sustitución de gasolina por gasolina sintética, que no quiere decir que todo el parque móvil, porque no hay que olvidar que lo que sí que sigue adelante es el coche eléctrico. Pero ese coche eléctrico, bien de batería electroquímica, bien de pila de combustible, pues podría compartir mercado con estos de combustible sintético, y no estamos olvidando al hidrógeno, lo que pasa es que ya lo hemos dicho, pila de hidrógeno, porque no hay que olvidar también que a modo de combustión el hidrógeno se aprovecharía bastante mal. Recordemos que utilizar el hidrógeno directamente para combustión en comparación con lo que es la pila de hidrógeno resulta un desperdicio. Entonces, si vamos a utilizar el mismo combustible, tendrá que ser en coche eléctrico mediante pila de combustible. Bueno, pues esta es la alternativa que vemos hoy y esperemos que Europa desde luego esté abierto a este tipo de alternativas, que yo creo que sí lo va a estar, porque últimamente algo hemos leído por ahí de que se estaban replanteando incluso echar para atrás ese 2035, porque la cosa no va tan ligera como ellos creían, porque se empezarán a dar cuenta de este tipo de cosas que ya comentamos aquí tantas veces, cosas o asuntos relacionados con la cantidad de litio que hay a nivel mundial y si realmente habría litio para todas las baterías que harían falta para todo el parque móvil mundial. Entonces hay tanto asunto pendiente detrás de esto que desde luego 2035 se queda demasiado cerca por un lado. Y por otro lado es que la Unión Europea también se queda un poco sola en esto. O sea, digamos que este tipo de normativas lo que suelen es invitar al resto de potencias, al resto de naciones, a optar por las mismas medidas. Pero en este caso, lo de 2035, coche eléctrico, impuesto, esto se ha quedado la Unión Europea y no le han secundado. Por lo tanto, pues también esto da que pensar y a lo mejor, pues oye, a lo mejor sí que dan algún paso atrás al respecto y bueno, pues entre que se dé algún paso atrás y entre que aparezcan alternativas, pues a lo mejor podemos tener una transición ecológica más normalita que lo que viene siendo una imposición por pelotas. Bueno, pues nada más, como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal no te suscribas o... ¿Por qué no? Suscríbete. Al final la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.